Ya tengo tu semblanza, Pau. Ah, muy bien. Mi pelo el día de hoy. Es que traía el pañuelo. Ya creo que ya estás en vivo. Ah, Listos. muy bien. Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta reunidas en Voceras por una Vida Libre de Violencia. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz por facilitarnos estos espacios para que por medio de este proyecto podamos hacer incidencia, crear conciencia, desnaturalizar una serie de creencias sobre estereotipos de género. Y agradecer mucho al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género por generar estos espacios para el diálogo, para poder compartir saberes y herramientas para mujeres jóvenes. El día de hoy tenemos a Paola Schiaffini, egresada de Ingeniería Física por la Universidad Iberoamericana. Desarrolló 2 proyectos de investigación en física de partículas, específicamente en análisis de simulaciones de modos de producción del bosón de Higgs. En 2019 participó en el ciclo de conferencias Vive con las matemáticas, con la plática Mujeres en la Ciencia. Actualmente es estudiante no doctoral en la colaboración del CMS del CERN. Tiene el puesto de Data Engineer en Intelimétrica. Ha colaborado en el programa de radio Random en Ibero 90.9. Es integrante de la colectiva feminista Las Nietas y está comprometida con promover la participación de las niñas y mujeres en la ciencia. Bienvenida, Paola, bienvenida. Hola Emma, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias igual al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género por la invitación. Gracias por abrirnos este espacio. Bien, Paola. Pues fíjate que tenemos este mes dentro del programa Voceras por una Vida Libre de Violencia, que este mes estamos dedicando al tema de juventudes y violencia de género. Y bueno, en este espacio que se llama Generando Cambios, en estas charlas, creemos muy importante escuchar precisamente la participación de las mujeres jóvenes en todos los espacios de la vida pública, porque como que a las mujeres se nos encasilla dentro de un ámbito, el ámbito de lo privado. Y quisiera que nos comentaras un poco respecto a tu visión de las mujeres en la ciencia. ¿Cuáles son los retos para la participación de las mujeres en la ciencia, Paola? En especial las jóvenes. Creo que es una pregunta bastante interesante. Yo puedo hablar desde mi experiencia, Sí, siendo una mujer que desde muy pequeña se interesó mucho por todas las ciencias exactas. Desde siempre me gustó mucho la biología. Después, cuando en la secundaria llevaba clases de biología, me interesaba la genética. Me gustaban mucho las películas de ciencia ficción, todo lo relacionado con el espacio, la astronomía, me parecía muy, muy interesante, ¿no? Sin embargo, creo que existen ciertas creencias dentro de la sociedad eh, acerca de quiénes son las personas que pueden llegar a estudiar ciencias exactas, ¿no? Siempre hay como esta idea de que para poder estudiar física, por ejemplo, tienes que ser una persona que sea altamente eficiente en matemáticas, tienes que saber hacer todo muy bien, tienes que tener aptitudes este, fuera de lo normal como para poder estudiar estas cosas. Pero creo honestamente que no es así. Eso creo que es el primer reto, que en general como sociedad las ciencias exactas son vistas como algo que es muy complicado, demasiado complicado, y que únicamente la gente que tiene habilidades como naturales para las matemáticas va a ser capaz de desenvolverse profesionalmente en estas áreas. Y creo que ese es el principal problema. Como segundo reto, yo noto que existe, además de ese primer obstáculo, un segundo estereotipo en cuanto a que las mujeres tienen menores habilidades para las matemáticas, por ejemplo, para todo lo relacionado con las ingenierías, no sé, las habilidades espaciales, ¿no? Te dicen como las mujeres tienen menor inteligencia espacial que los hombres, las mujeres desarrollan mejores otras capacidades que
se ven que podrían desenvolver mejor en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos factores que hacen que las mujeres demuestren, o bueno, más bien dejen de mostrar interés por las ciencias exactas a distintas etapas de su vida. A mí me gusta mucho citar una publicación de la UNESCO del 2019, se llama Descifrar el Código. En esta publicación hacen una recopilación acerca de varios estudios que se realizaron a nivel mundial con respecto a por qué es que existe una menor participación de las mujeres en las ciencias exactas. Bueno, en específico hablan de lo que llaman STEM, que por sus siglas en inglés son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son como las áreas en las que se ven subrepresentadas las mujeres. Y esta publicación menciona, por ejemplo, que las niñas a partir de los 6 años ya tienen muy introyectado este estereotipo de que son menos buenas para las matemáticas que los niños, en comparación con sus contrapartes masculinas. Existe también, por ejemplo, el estereotipo de que para ser una persona brillante en matemáticas se tiene que ser hombre. Y eso también tiene que ver mucho con la representación que hay en los medios de comunicación, en las películas. Creo que esto ha avanzado en los últimos años, sin embargo, sigue existiendo una falta de representación. Por ejemplo, en libros de texto, pues nunca vemos a científicas mujeres, ¿no? Usualmente son los científicos que son brillantes, los científicos que están no sé, que son quienes llevan la carga de los proyectos, ¿no? Quienes son los responsables de proyectos de investigación, etcétera. Entonces creo que son como toda una serie de estereotipos, de estos, te digo, roles que o sea, que como sociedad aprendes, ¿no? Aunque no sea específicamente en tu casa, sino que por los medios de comunicación, la televisión, internet, todo son cosas que van introyectándose en las niñas y en las mujeres jóvenes, para hacerlas decidir que sus intereses profesionales ya no van a llegar, ya no van a ser en cuanto a las ciencias exactas. Creo también que tiene mucho que ver con esto porque pues las niñas en la prepa, cuando están en la edad de ir en la escuela preparatoria, no, no escogen ir por estas ciencias exactas. Y además dentro de las ciencias exactas existe un cierto sesgo, ¿no? Puede ser que sí haya muchas mujeres que vayan como en el camino de las ciencias, pero hasta dentro de las ciencias hay ciertas áreas en las que no hay tantas mujeres. Por ejemplo, hay más mujeres en las ciencias de la salud que en física o en ingenierías, ¿no? Esto también tiene que ver con un rol que existe en la sociedad, ¿no? Que a las mujeres siempre se les asigna ese rol de cuidadoras. Entonces, muchas mujeres pues deciden ser doctoras, deciden ser enfermeras y eso está excelente, ¿no? Eso es bastante bueno que haya muchas mujeres dentro de este sector salud. Sin embargo, creo que es muy importante que entendamos que, como te digo, esto tiene que ver con este rol de cuidadoras que se les asigna a las mujeres desde siempre. Y también otro reto creo que es el llegar a los puestos de más alto rango dentro de las ciencias. Porque, por ejemplo, sí puede ser que haya un cierto número de mujeres que lleguen a estudiar profesionalmente en la universidad una carrera de ciencias exactas. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que logran terminar esas carreras es mucho menor que el porcentaje de mujeres que logra ingresar. Y ahora, si nos vamos a un nivel posgrado, entonces vemos cómo estos números van descendiendo, ¿no? O sea, sí pueden entrar una cantidad de mujeres al posgrado en ciencias, sin embargo, a lo largo de los años, los números de egresados los números de las mujeres que logran egresar de esas carreras van disminuyendo. Y también si checamos, por ejemplo, las cifras del Sistema Nacional de Investigadores en México, el 30% de las y los investigadores en México son mujeres, pero hay que revisar de qué tipo son las plazas que tienen las mujeres, ¿no? Conforme tú vas ascendiendo en nivel del SNI, van disminuyendo los porcentajes de mujeres que son parte de esos niveles. Entonces creo que igual ese es el reto, ¿no? O sea, que no solamente es el reto de interesarse por las ciencias, estudiarlas o hacer posgrado, sino lograr a ejercerlas y tener puestos de alto rango en las ciencias. Entonces creo que esos serían como los principales retos que una mujer que decide interesarse por las STEM
a los que se tendría que enfrentar una mujer que se interese por esto. Paola, tú como mujer joven en la ciencia, pues yo creo que se viven muchos estereotipos alrededor de los estudios, porque se considera que necesitas tener grandes capacidades para estudiar matemáticas, para estudiar física, y que no cualquier persona puede estar en estos espacios. Es como una élite, ¿no? Como que en estas áreas de la ciencia hay también una cúpula en donde se considera que esto no tiene que ser accesible, ¿no? Que es un lugar en donde no cualquiera llega a estos espacios. Aunado a esto está también la cuestión de la vida de las jóvenes, ¿no? Cómo es que puedes compaginar tú, tu edad, tus estudios con el trabajo que estás desarrollando y al mismo tiempo, como mujer joven, tus intereses, tus gustos, cómo son tus jornadas para poder convivir con todos estos contextos que tienes tú como mujer joven. Bueno, creo que ahí lo primero que me gustaría abordar es esto que mencionas acerca de que existe esta idea, que ya les venía diciendo yo, que para ejercer ciencias, para interesarte por las ciencias, tienes que ser una persona superdotada. Y creo que eso es completamente erróneo porque yo jamás consideré que mis aptitudes más grandes, escolarmente, bueno, académicamente hablando, eran, por ejemplo, matemáticas o física. A mí me iba mucho mejor en las clases de literatura, en las clases de historia, en las clases de filosofía. Sin embargo, siempre me interesaron mucho la física. La física era lo que más me interesaba cuando iba en la prepa. Entonces, creo que yo por tener la disposición de entender qué es lo que me estaban enseñando en las clases de física, fue que logré como sobrepasar todos estos estereotipos que había alrededor de que una mujer no pudiera estudiar física. Y también algo que es muy importante mencionar, y esto es personal, conozco muchas mujeres que no, su decisión de estudiar, por ejemplo, ingeniería física no tuvo nada que ver con esto, pero en mi caso, personalmente, sí fue así. Yo siempre estuve muy cercana al feminismo, yo crecí con el feminismo, mi madre es activista, entonces ella, pues desde muy pequeña, más bien, sí, siempre íbamos con ella a todas partes, ¿no? Mi hermana y yo. Entonces mi mamá nos acercó mucho a espacios feministas desde muy temprana edad. Esto me ayudó a mí bastante a entender que cualquier cosa que yo quisiera hacer era posible, ¿no? Entonces yo, la verdad es que siempre lo digo, le agradezco mucho al feminismo por haberme permitido quitarme estas ideas, estereotipos que ya les mencioné, para poder estudiar algo que realmente me interesaba, algo que realmente me apasionaba. Pero como te digo, o sea, no tienes que ser una persona superdotada. Si tienes la disposición, si tienes el interés, si tienes la determinación de lograrlo, yo creo fervientemente que se puede entender hasta la mecánica cuántica. Y creo que lo he demostrado. O sea, para mí, mi experiencia de vida es prueba de que es posible. Entonces creo que ese es uno de los principales, la primera parte de la pregunta que me gustaría contestar. Y luego en cuanto a cómo balanceas tu vida siendo una mujer joven, a mí, yo ya acabo de terminar la carrera, pero para mí sí fue un reto, sí fue una experiencia completamente diferente, ¿no? Porque como en la preparatoria estás acostumbrada a una cierta carga de trabajo, pero luego llegas a la universidad y bueno, creo que en general cualquier carrera universitaria es un reto, implica un reto para cualquier persona. Demasiada responsabilidad, no sé, hay que ser muy ordenados con los tiempos, etcétera. Entonces sí, para mí sí fue retador. No sé qué tanto más para otras carreras, pero sí fue un reto. Lo que a mí sí, lo que yo pienso es que no tendría por qué ser más retador que otra carrera profesional. Como te digo, yo creo que cualquier educación universitaria conlleva una gran carga de responsabilidad. Y pues yo, la verdad es que sí, no sé, tuve que ir menos de fiesta, no sé, o sea, priorizar lo que iba, lo que me interesaba, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era terminar mi carrera universitaria. Entonces, pues era mi principal prioridad, durante 5 años fue mi principal prioridad. Y pues sí, así fue como yo lo balanceé. Sí llegó un momento en el que la carga académica era demasiada para mí, entonces decidí, no sé, por ejemplo, no meter la carga completa de materias para poder darles el tiempo correcto a cada una de ellas
y no reprobar nada, pero pues fuera de eso creo que, pues sí, o sea, así fue como lo he ido balanceando. Y desde siempre, o sea, toda la carrera universitaria seguí con mis actividades de, pues, el feminismo. Estoy en una colectiva de mujeres feministas que estudiamos distintas carreras. O sea, no sé, creo que sí se puede balancear. No, no creo que haya diferencia entre cómo una mujer que hace ciencias balancea su vida y cómo cualquier otra persona balancea su vida. Paola, respecto a las niñas, ¿tú cómo ves la educación para las niñas? Hay una serie de estereotipos. ¿Cómo fue tu educación en tu infancia? ¿Este gusto por la ciencia se construye desde pequeñas? ¿O tú crees que sería importante, qué sería importante desarrollar desde las infancias, tanto en la escuela como en la familia, para que más niñas encuentren el gusto por la ciencia? Porque yo sí creo que hay una serie de estereotipos ligados a las mujeres científicas, ¿no? Sí. Y cómo podemos fortalecer la participación de las niñas, porque desde pequeñas hay como ay, las matemáticas son muy difíciles, o no podemos, o no nos gusta. Y más adelante, después de la infancia, cuando estás en la secundaria o en la preparatoria, la idea de que, ay, ¿yo para qué voy a estudiar eso, no? Si me voy a casar y voy a tener hijos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre esta parte de las infancias y de las jóvenes? ¿Están pensando las jóvenes en esta parte que yo te estoy diciendo, que es como una limitante para ejercer sus vidas, los estudios? Pues mira, a mí me parece bastante interesante esta pregunta, qué bueno que la mencionas. Puedo hablar de mi experiencia personal primero y luego pasamos a lo que se dice en general. Sí, yo tuve una abuela que fue doctora, entonces yo creo que para empezar ese era como mi principal referente de por qué me interesaron las ciencias. A mi abuela le gustaba mucho Carl Sagan, ¿no? Entonces, siempre para ella hablar de ciencias, del espacio, cualquier cosa era bastante importante. Entonces, creo que ese fue mi principal referente de por qué me interesaban las ciencias, ¿no? Ella siendo una mujer que había sido médica y que se interesaba justo por esto, perdón, pensé que se había cortado la llamada, pero no, que se había interesado bastante por esto, pues fue como un gran referente, ¿no? Y luego en cuanto a qué hacer para que exista mayor participación de niñas en las ciencias, creo que es súper importante porque de hecho es mucho de lo que se habla, ¿no? Cómo lograr que haya más mujeres en las ciencias, cómo lograr que existan más mujeres en estos puestos de, de mayor nivel, ¿no? Y justo en este informe que te menciono de la UNESCO, se habla que se tiene que atacar esta problemática en distintos niveles, ¿no? Se tiene que atacar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social. Es muy importante entender que esto, pues no es como que yo se los esté platicando, me lo estoy sacando de la manga, no. Les estoy platicando de este estudio que literalmente hicieron una compilación de, por ejemplo, estudios de caso, de papers que salieron al respecto. Entonces, es el producto de una investigación y que, bueno, pues como viene de la UNESCO, tiene bastante presupuesto, tiene bastante credibilidad. Eso creo que es importante saberlo, ¿no? O sea, no son cosas que yo esté diciendo únicamente. Entonces, una de las cosas que hablan acerca de cómo podemos hacer que las niñas se interesen más es la representación. Y creo que eso es muy, muy importante. Necesitamos vivir en una sociedad en la que se entienda que existen mujeres haciendo ciencia, todo tipo de ciencias. Cuando yo entré a estudiar ingeniería física, yo también tenía ciertos estereotipos. Entonces pensaba que no iba a haber tantas mujeres estudiando ingeniería física. Y encontré que en realidad éramos como la mitad y la mitad, ¿no? Había como 50% mujeres, 50% hombres. Y encontré también que en los departamentos de física usualmente existen, o sea, hay muchas mujeres que están estudiando física. Sin embargo, yo, como toda mi experiencia había sido ajena a personas que hacían ciencias, no tenía esta concepción de que sí, sí las hay, o sea, sí hay muchas mujeres haciendo ciencias. Lo que pasa es que, como te digo, nos socializan para creer que son más los hombres los que están haciendo ciencias. Y sí son, pero creo que no tenemos una representación adecuada de qué tantas mujeres hay haciendo ciencias, porque hay bastantes, ¿no? Como segundo punto,
creo que también es importante que se visibilice a las mujeres que han hecho ciencias históricamente. En muchos de los libros de texto, y eso no pasa únicamente en las ciencias, ¿no? También pasa en la historia, en lo que tú lo quieras ver. La contribución de las mujeres a las ciencias y a otras ramas del conocimiento es invisibilizada, es muchas veces menospreciada. Algo que es recurrente en ciencias, por ejemplo, es que muchos hombres muchas veces se quedaban con el crédito de los descubrimientos, de las contribuciones que sus contrapartes femeninas habían hecho a las ciencias, ¿no? Porque pues muchas veces no se puede creer que las mujeres sean las que están haciendo ciencias. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Luego, hablando de, ahora sí, los niveles que te contaba de lo de la UNESCO, a nivel individual, lo que se puede hacer es que como sociedad desarrollemos en primer lugar una actitud positiva hacia todas las disciplinas de las STEM, de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es lo que te digo, ¿no? O sea, que dejemos de pensar que estos son campos del conocimiento que únicamente corresponden a personas con habilidades extraordinarias, porque no es así. Es muy importante lo de la representación. Hay varios estudios de caso en los que se juntan a niñas, se hacen como talleres en los que van investigadoras o estudiantes de alguna carrera científica a hacer mentorías con las niñas. Y esto lo que encuentra es que pues, el simple hecho de tú tener a alguien con quien identificarte y que veas un poco más cercana a ti, hace que tú te sientas más en confianza de poder desarrollarte en las ciencias exactas. Es muy importante que desarrollemos la confianza en las niñas en sí mismas y pues hacerlas creer que esto es algo que ellas pueden hacer porque es algo que pueden. Sin embargo, hay un fenómeno que se presenta mucho más en las mujeres que en los hombres, que es síndrome del impostor, síndrome de la impostora en nuestros casos, que quiere decir que las mujeres que hacen ciencia, o creo que también otras cosas, pero se presenta bastante en ciencia, siempre se cuestionan sus habilidades propias, ¿no? Entonces tienen un cierto sesgo que no les permite ver qué tan buenas son para hacer lo que pueden. O sea, siempre hay como cierta duda de que pues no se puede, no van a poder hacer suficiente o que quizás tienen menores habilidades que sus contrapartes hombres, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede hacer a nivel individual. Después, a nivel de familia y de pares, y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque yo supongo que es a nivel de familia, pero no únicamente familiar. A mí me gustaría que en nuestros círculos sociales cercanos, lo que podemos hacer es establecer las bases para el aprendizaje y el interés de estas ciencias desde temprana edad. Entonces, como yo te digo, mi abuela, por ejemplo, fue mi principal referente, ¿no? Ella me ponía esta serie de Cosmos para que yo la pudiera ver y a mí pues, me interesaba bastante, ¿no? Es una serie que está escrita en un lenguaje completamente didáctico, es bastante interesante, no sé, creo que eso también contribuyó a que a mí me interesara desarrollar esto. Supongo que ese tipo de cosas son lo que pueden ayudar. Esto te lo estoy leyendo de lo de la UNESCO. Lo siguiente es contrarrestar estas ideas preconcebidas de quiénes son las personas que pueden hacer ciencia y quiénes no. Entonces, por ejemplo, te digo, o sea, muchas veces la representación que hay en las películas, no sé, en las series de televisión, etcétera, era muy sonada esta, por ejemplo, la de Big Bang Theory, ¿no? Que eran puros hombres que hacían todo tipo de ciencias, ellos doctores, y pues las mujeres de esta serie no, no demostraban tener las mismas habilidades intelectuales que ellos. De hecho, este fue un caso bastante criticado, súper sonado, ya tiene un tiempo, ¿no? O sea, esto fue hace más de 10 años, por lo que tuvieron que cambiar a quienes, o sea, cómo representaban a su vez que también hicieran ciencias, ¿no? De tan grave que eran los estereotipos que representaban. Luego, a nivel escolar, lo que se puede hacer para aumentar el interés de las niñas en las ciencias es reclutar a profesores y profesoras de ambos sexos. Muchas veces las personas que dan las clases, por ejemplo, de ciencias en las preparatorias son hombres, ¿no? Es como el profesor de cálculo, el profesor de física, el profesor de química y tenemos a la profesora de psicología, la profesora de español, la profesora de historia, ¿no? Entonces ahí también estamos dándonos cuenta que inconscientemente estamos creando un sesgo y un estereotipo de quiénes son las personas que pueden hacer ciencias exactas y quiénes son las personas que pueden hacer
ciencias sociales. Entonces, eso lo dice la UNESCO. También es importante que se promueva un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo en el que las niñas se sientan capaces de desarrollar sus habilidades en las ciencias exactas. También es muy importante que se fortalezcan los planes de estudio en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque las que tienen este sesgo de que son muy complicadas, las personas cuando llegan a aprenderlas ya traen esta idea preconcebida de que es muy difícil y no lo van a entender. Y hay muy poco trabajo de divulgación y de divulgación y de difusión de la ciencia. Bueno, no hay muy poco, pero muchas veces no es en lo que las personas que hacen ciencia se enfocan. Entonces, lo que pasa es que tenemos profesores o profesoras que no logran comunicar de forma que a las niñas y a los niños en edad escolar les interese o les apasione, por ejemplo, el cálculo, ¿no? El cálculo diferencial que te lo enseñan en la preparatoria o el cálculo integral. No sé cuál haya sido tu experiencia, pero muchas veces la gente sufre con estas materias, ¿no? Por cómo De te lo las que enseñan. sufría, fui de las que Sí. sufría. También, por ejemplo, química, ¿no? Llegan las personas y te dicen, bueno, ahora vamos a hacer, no sé, una reacción, no sé, es que yo no sé de química, pero bueno, una reacción balanceada. A mí química me da pesadillas. Pero bueno, o sea, no sé, esta idea de que es muy importante que se fortalezcan los planes de estudios, que se fortalezcan los talleres, que quienes van a dar las clases en estas ciencias tengan para que puedan comunicar de forma más asertiva y mucho más interesante para los y las alumnas y que se interesen por estas áreas del conocimiento. O sea, es una problemática que es bastante compleja. Eliminar el sesgo que existe en los materiales de aprendizaje, ¿no? Porque existen muchos libros en los que, por ejemplo, se ven a puros doctores hombres en las ilustraciones, ¿no? Se ven a las mujeres cocinando, se ven a los niños jugando fútbol y a las niñas jugando con muñecas, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Que los materiales de aprendizaje no tengan ningún tipo de sesgo por género en cuanto a las profesiones que representan. Y como te decía, también es muy importante que vinculemos a las niñas con oportunidades de mentoría con personas que se desenvuelvan en las ciencias exactas. Y de hecho, en lo de la UNESCO decían que era mucho mejor si eran mismas mujeres. Te digo, esto lo sacan de estudios de caso que se han realizado, todo hecho controlado y bueno, pues con los más rigurosos estándares de la ciencia. Y luego, a nivel social, que es lo que necesitamos, son políticas públicas y legislación centradas en la participación de las mujeres y las niñas en las STEM. Y también es muy importante que socialmente promovamos imágenes positivas de las mujeres profesionales en las STEM. Entonces, esto es lo que te digo que se menciona en lo de este reporte. Obviamente te lo estoy contando muy por la superficie porque es bastante más complejo. Te mencionan las fuentes y todas las metodologías que se utilizaron, etcétera, pero bueno, te lo platico Paola, así. ojalá que nos puedas compartir un poco del nombre y la referencia que nos Sí, claro estás que sí. diciendo para ponerla en el chat, porque estamos en vivo en Facebook y hay personas que nos están siguiendo amablemente. Tenemos aquí algunas preguntas, Paola, nos comentan, buenas tardes, ¿qué podrías aconsejarles a las mujeres ahorita que con la pandemia la educación está detenida? Y en ese sentido, ¿cómo fortalecemos, cómo apoyamos a la educación de las niñas y también cómo fortalecemos la educación de las jóvenes? Justo que ahora la situación de la pandemia ha agravado mucho el poder acceder a la educación. ¿Cómo Yo creo ves tú? ¿Qué que opinas al respecto? considero que la pandemia ha sido un reto enorme, ¿no? Para todas las personas en edad escolar, para todas las personas encargadas de enseñar ahorita en edad escolar. Primero porque pues tenemos muchísimos problemas que surgen a raíz de tener que tomar clases de forma remota, ¿no? Entonces yo creo que para las personas que se encuentran en posibilidades de sí seguir con sus estudios de forma remota, creo que es súper importante que sean pacientes, que no se den por vencidas, que vean que la pandemia va a terminar, que esperemos que sea muy pronto y que intenten seguir con sus estudios lo mejor que puedan, ¿no? O sea, creo que yo
Cuando era pequeña, nunca pensé que estudiar era una obligación. A mí me gustaba mucho ir a la escuela. Yo pensaba que, bueno, pues ir a la escuela es adquirir conocimiento, ¿no? Que yo creía que no podías adquirir en cualquier otro lado. Entonces creo que tener siempre presente nuestra motivación para seguir estudiando en cualquier nivel es muy importante, ¿no? O sea, no perder como la visión de esta motivación, qué es lo que nos hace estar ahí, qué es lo que nos hace seguir yendo a nuestras clases cada día, etcétera. Creo que eso es súper importante ahorita en el contexto de pandemia. Y yo entiendo que hay muchas personas a las que se les ha hecho bastante más difícil y mucho más complicado poder acceder a la educación en línea por todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que se tiene que tener para poder tener una clase en línea. Pues igual que esperemos que pronto esta situación pueda terminar para que podamos regresar a un sistema presencial y en el que se pueda tomar las clases de mejor forma. Y luego diría que también como ciudadanía nos corresponde y somos responsables de exigirles a los gobiernos, a las instituciones, que nos tienen que dar las herramientas necesarias para que todas las personas tengan acceso a la educación. Y en México esta es una problemática que viene mucho antes de la pandemia, ¿no? Es muy cierto que, por ejemplo, uno de los problemas a los que hace mención esta misma publicación de la UNESCO es a que justamente la falta de participación de las mujeres en la ciencia, la subrepresentación de las mujeres en la ciencia, tiene mucho que ver con el acceso a la educación. Entonces, este es un problema de acceso a la educación, que no estamos en igualdad de condiciones de acceso a la educación. Entonces, aquí sí es muy importante que las instituciones se responsabilicen, que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los gobiernos federales se responsabilicen, asuman su responsabilidad de que la educación es un derecho humano. Tú corrígeme, Emma, pero yo tengo entendido que la educación es un derecho humano. Y todas las personas, si así lo decidieran, tendrían que tener igualdad de acceso, igualdad de oportunidades para recibir educación. Entonces creo que eso como ciudadanía nos corresponde y nos corresponde siempre ser conscientes, acercarnos a nuestros congresos locales, acercarnos a las personas responsables en nuestros municipios, etcétera. O sea, creo que eso también como ciudadanía es nuestra responsabilidad exigir que necesitamos que todas las personas tengan igualdad de acceso a la educación. Y creo que pues esa sería mi recomendación. Paola, ¿tú te consideras privilegiada como mujer joven en la ciencia? Yo creo que no todas las mujeres también pueden acceder de la misma forma a la educación. Y también todos estos sesgos y estereotipos de los que hablamos nos atraviesan de manera desigual, algunas más, a otras menos. Y sobre eso, ¿qué opinas tú de las jóvenes en la ciencia y esta cuestión de los privilegios? Yo creo que tú me preguntas si yo me considero privilegiada, por supuesto que sí. Yo toda mi vida tuve acceso a la educación, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria. Además tuve acceso a educación ininterrumpida. Tuve acceso, por ejemplo, a los libros que te digo que mi abuela me leía, a los programas de televisión que mi abuela me ponía. O sea, para que yo tuviera acceso a libros y a una televisión, imagínate todo lo que eso conllevaba, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que haber detrás para que yo tuviera acceso a una televisión, para que yo tuviera acceso a tener educación ininterrumpida. Eso quiso decir que yo no tuve que trabajar en toda mi edad académica, en toda mi edad, bueno, hasta la preparatoria, ¿no? Yo pude ir a la escuela sin trabajar porque hay muchas niñas, muchos niños, porque los niños hombres son los que dejan la escuela a menor edad que las mujeres, para poder salir al ámbito laboral. Sin embargo, también es importante entender que las razones por las que, por ejemplo, las mujeres dejan la educación son distintas a las razones por las que los niños dejan la educación. Si, por ejemplo, vamos a ver las estadísticas de las personas adolescentes, las niñas adolescentes dejan la educación a menor edad porque, por ejemplo, se casan o se embarazan y ya no pueden continuar con sus estudios, y los niños es distinto, ¿no? Dejan la educación porque tienen que salir a trabajar en sus familias, ¿no? Porque justamente tenemos estos roles y estereotipos de que los primeros en dejar la educación son los niños porque pues como son hombres tienen que tener este papel de proveedores económicos.
Y las niñas, pues como tienen que ser las madres, tienen que ser ellas las que dejen la escuela, ¿no? Entonces, te digo que yo nunca tuve que dejar mis estudios y sí considero que soy privilegiada por eso y porque pude acabar una carrera universitaria, porque yo no he sido víctima de ninguna discriminación, o sea, soy una persona que no tiene discapacidad, soy una persona que la única discriminación que he sufrido ha sido por ser mujer. Y creo que eso ya es demasiado. Eso para mí es muy fuerte porque estoy completamente consciente de que no es igual, no sé, por ejemplo, la experiencia que podría tener una mujer de la Sierra de Guerrero. Es muy distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, allá, pues acceder a educación primaria, secundaria, a educación superior es mucho más complicado, ¿no? Entonces creo que sí, no, mi experiencia sí, o sea, es bastante privilegiada, no tengo otra cosa que decir, por supuesto, y estoy consciente de eso. Lo que intento hacer es que yo desde mi privilegio alzo las voces de otras personas, jamás hablar por otras personas, ¿no? Porque eso, pues, o sea, no, eso no está bien, pero no sé, o sea, usar ese privilegio de forma positiva y no sé, no seguir perpetuando estos estereotipos que permiten que en la sociedad existan personas que sufran más discriminación que otras. Paola, aquí en el chat nos están haciendo otra pregunta y es, ¿qué recomendaciones les podrías dar a aquellas grandes mujeres que son amas de casa y que además de trabajan, además de en la casa, realizando otras labores, cuidando hijos y saturadas en su tiempo, lo que no les permite pues abrirse camino en otros espacios? ¿Qué consejos les podrías dar? Supongo que se refiere como al que si están interesadas en la ciencia o... Tú como mujer desde la ciencia, como mujer feminista, em, ¿cómo puedes tú, qué aportación le puedes compartir a las demás mujeres, en especial a quienes están haciendo labores de cuidado y amas de casa? Creo que es súper importante, primero que nada, que reconozcamos que estas mujeres que llamamos amas de casa y que hacen labores en casa, están realizando un trabajo. Ese trabajo acaba de ser, creo que fue el 22 o 23 de julio, fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Es trabajo doméstico y ese trabajo doméstico muchas veces es no remunerado. Entonces, primero que nada, reconocerles a estas mujeres que además de trabajar, se encargan a las labores de los hogares y de cuidado, que ese es un trabajo que permite que la economía del país se sostenga. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen estudios de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, también de la ONU, que habla que el trabajo doméstico no remunerado tiene un poder económico. Y de hecho creo que el año pasado el valor de este trabajo doméstico no remunerado se calculó déjame buscar la cifra, pero creo que era algo así como el 26% del, del PIB de todo el país en solo un año. ¿Qué es el Entonces, PIB? ¿Qué es el PIB, el Paola? Producto Interno Bruto. Entonces, creo que es muy importante que que entendamos que este es un trabajo que muchas veces es no reconocido, bueno, la mayoría de las veces no se reconoce, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar, bueno, sí, amas de casa, las labores del hogar, que muchas veces recaen únicamente en las mujeres, no, esto es un trabajo. Y ese trabajo tiene una repercusión económica en la economía de todo el país. Entonces, primero que nada, reconocerles esa labor, porque es muy importante, porque sin la labor que esas mujeres hacen, este país no se sostendría. Entonces, mi mayor reconocimiento y admiración para ellas. Decirles que, pues, o sea, lo vemos, las vemos, las reconocemos y qué gusto que existan mujeres así. ¿Cómo era el resto de la pregunta? Así está bien, Paola, esa era la pregunta. Y también quisiera que nos pudieras compartir algo sobre, durante mucho tiempo, las mujeres no tuvieron oportunidad de ir a la universidad.
eran espacios únicamente para hombres. Y eso no quiere decir que las mujeres no fueran alquimistas. De hecho, fueron quemadas muchas brujas en la hoguera por practicar la medicina, ¿no? No la medicina como ciencia, que se le llamó así después de que este sistema, el sistema patriarcal se hiciera, retomara todo esto y lo colocara como un razonamiento lógico y dejara fuera muchas áreas de precisamente esta expertise, ¿no? De las mujeres que estaban conociendo la herbolaria, que sabían con qué minerales combinar su herbolaria, o que eran mujeres parteras, que desde su expertise hacían esta alquimia, ¿no? Que producían tés, que sabían qué hierba servía para curar alguna dolencia. Estas mujeres estaban haciendo alguna forma de ciencia. ¿Qué opinas al respecto? Existe algo que se llama, bueno, pues las ciencias hegemónicas, ¿no? Se habla de que vivimos en un sistema hegemónico y esto no, de nuevo, no lo digo yo. Hay estudios sociológicos que hablan al respecto. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar las causas y consecuencias de que esto se lleve a cabo. Principalmente creo que tiene que ver con cómo, por ejemplo, en América Latina y en muchos lugares del sur global, pasamos por procesos de conquista y esa conquista vino de de un sitio muy focal, ¿no? Vino de Europa. Entonces, la conquista que los países de Europa hicieron sobre los territorios del sur global llevó no solamente una extracción excesiva de recursos naturales, de todo tipo de recursos, sino que también, también recursos intelectuales, sino que también llevó esta idea de lo que era el conocimiento, ¿no? De lo que eran los valores adecuados para una sociedad, de qué era lo aceptado. Y mucho de lo que pasó en esta conquista es que todo lo que no fuera igual a lo que era europeo, a lo que venía de Occidente, era visto como barbarie, como naturaleza, como prácticas salvajes. Entonces, creo que mucho de lo que tú comentas acerca de estos saberes, de estos conocimientos que tienen, que a lo largo de la historia han tenido, por ejemplo, las mujeres, pero no únicamente las mujeres, sino también los pueblos indígenas. Creo que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, entonces es importante mencionarlo también. Estos saberes que tienen los pueblos indígenas, debido a que las ideas de Occidente fueron las que perpetuaron después de la colonia, y como te digo, muchos de los países del sur global, la mayoría de los países del sur global, pasaron por procesos de conquista. Entonces, estas ideas perpetuaron en el imaginario colectivo de las personas de estos territorios, ¿no? Entonces, desde siempre te enseñan que todo esto, que era originario, era salvaje, no era barbarie. Entonces, como no era de Occidente, no era bueno y no era correcto y no era aceptable. Algo que yo quiero decir es que yo durante mucho tiempo me creí esta idea del mito científico, así es como yo le llamo. Y no quiero decir que no creo en las ciencias, eso lo quiero aclarar, lo quiero dejar muy en claro. No es eso, no se trata de cuestionar las ciencias, se trata de cuestionar que las ciencias, como se conocen hoy en día, sean la única forma de conocimiento, la única forma de producir conocimiento aceptable. Entonces, muchas veces cualquier saber o conocimiento que no sea estrictamente académico no es visto como aceptable, como bueno. Entonces, pues yo durante mucho tiempo pensaba que había que aplicar el método científico rigurosamente a todo, había que tener pruebas de todo lo que pasaba. Yo recuerdo que he visto muchas prácticas de pueblos originarios aquí en México y que yo decía, ay, no, pues esos son estupideces, o sea, que tú te pases, no sé, que te pongas algo, cómo te puede traer buena vibra, cómo es que tomarte un té de no sé qué, alguna hierba, te va a hacer sentir mejor. Y yo no consideraba que, por ejemplo, el producir conocimiento no tiene que venir únicamente
de instituciones que estén occidentalizadas, sino que el conocimiento y los saberes originarios, muchas veces cargados por las mujeres o por los pueblos indígenas, también son válidos, ¿no? Entonces, cuestionarlos. ¿Quién dice cuál es el conocimiento que sí es verdadero y quién dice cuál es el conocimiento que no es verdadero, ¿no? Por ejemplo, todo lo de herbolaria yo me lo cuestionaba muchísimo, ¿no? Yo decía, pues es que cómo puede ser que la gente crea no sé, en que tomar un té de lavanda puede ser más relajante que tomarte unas pastillas que te va a recetar un psiquiatra, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, o sea, obviamente hay mucha gente que necesita tomar pastillas para, no sé, por ejemplo, para la depresión o lo que sea, porque su cerebro no llega a producir los, ¿cómo se llaman? Creo que son neurotransmisores adecuados para que esté normal, ¿no? Pero no, o sea, simplemente entender que las formas de producir conocimiento no tienen que ser únicamente las que provienen de Occidente, sino que pueden provenir de otros lados, ¿no? Y como les digo, de nuevo, esto no lo estoy sacando yo. Existe algo muy reciente que es la crítica feminista, la epistemología de la ciencia, que precisamente trata de esto, ¿no? Trata de cuestionar todo lo que se cree por ciencia, la forma en la que se hace ciencia, la forma en la que se produce conocimiento. Y justo hoy en la mañana veía un video de epistemicidio que habla justamente de esto que les digo, de cómo a raíz de las conquistas que hubo sobre el sur global, la producción de conocimiento fue uniformada, ¿no? Entonces cualquier cosa que no entrara dentro de ese ideal de cómo producir conocimiento es inmediatamente desacreditada, sin siquiera cuestionarlo. Entonces yo no digo que la ciencia occidental no funcione, que la ciencia occidental no sea maravillosa. Claro que lo es, o sea, por supuesto que lo es, ¿no? Sabemos todo lo que nos ha dado, es lo que nos permite estar aquí hablando por Facebook Live, es lo que permite que exista la internet, que existan las computadoras, que existan los puentes, etcétera. O sea, todo eso nadie lo está cuestionando. Lo único que estamos cuestionando y lo único que queremos decir es que no es la única forma de producir conocimiento válido. Entonces creo que eso es muy importante aclararlo. Paola, en los últimos tiempos se ha hablado de las aportaciones de las mujeres en la ciencia y de cómo estuvo invisibilizado, ¿no? Por ejemplo, las mujeres afro que habían estado trabajando con esas megacomputadoras en la NASA, ¿no? Para hacer posible lo que es ya el viaje al espacio, las aportaciones de las mujeres a la Internet, ¿no? Porque pareciera ser que el arribo de las mujeres a la ciencia es reciente y realmente ha habido grandes aportaciones de las mujeres, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Creo que como te dije ya en alguna ocasión a lo largo de esta plática, que no es que no haya habido aportaciones igual de grandes a las ciencias como las han hecho los hombres, sino que muchas veces hay muchas historias en las que las aportaciones de las mujeres han quedado invisibilizadas. Y un ejemplo que creo que es bastante cercano a las personas es lo que pasó con Marie Curie. Creo que mucha gente puede haber escuchado este nombre de Marie Curie, pero menos gente va a saber por qué fue tan relevante Marie Curie para las ciencias, ¿no? Ella fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas. Primero lo recibió en física y después en química. Es muy importante saber que el primer premio Nobel que ella recibió fue una tercera parte por haber descubierto la radioactividad. Lo recibió junto a Röntgen, no sé pronunciarlo porque es alemán, pero bueno. Esta fue la persona que descubrió los rayos X, también fue un accidente. A toda la gente que hace ciencia y en específico física, esta es una de las anécdotas que más nos gusta, ¿no? Él fue capaz de descubrir los rayos X porque tenía un pedacito de uranio en un cajón y estaba abajo de una placa que dejó ahí, ¿no? Entonces, cuando el pedacito de uranio empezó a emitir esta radiación, quedó plasmada una mano, creo que era la mano de su esposa, con un anillo, y entonces se pudo ver la parte interior de la mano, ¿no? Se veían los huesos, etc. Y después, Pierre y Marie trabajaban juntos en un laboratorio. Pierre Curie era el esposo de Marie Curie. Sin embargo, ellos eran colaboradores científicos, ¿no? O sea, no era que
Marie Curie estuviera a cargo de la investigación o que Pierre estuviera a cargo de la investigación, sino que era un trabajo en conjunto. Entonces, creo que es un caso bastante importante porque cuando anunciaron el premio Nobel se lo iban a dar únicamente a Pierre Curie y a Roentgen, que ahorita no me acuerdo de cuál era su nombre. Pero él, y entonces lo que hizo Pierre fue exigirle al comité del Nobel que le dieran la parte del premio que merecía Marie por un descubrimiento que había sido de ambos, ¿no? Entonces creo que esto también nos habla de cómo los hombres pueden ser, y los hombres que hacen ciencia también tienen una responsabilidad por contrarrestar estas desigualdades que las mujeres que hacen ciencia viven. Entonces creo que este es un ejemplo muy importante, ¿no? Al final sí le lograron dar el premio a Marie Curie, a Pierre, o sea, los tres recibieron el premio Nobel, ¿no? Y después, ya que su marido había muerto, ella recibió su segundo premio Nobel por descubrir el polonio. Muy bien, Paola, pues es muy grato platicar contigo. ¿Y cómo se divierte? ¿Qué es lo que le gusta hacer a Paola? Porque nos has mostrado ahora mucho sobre mujeres en la ciencia, pero ¿qué le gusta hacer a Paola? Creo que esa es una pregunta bastante más personal y sí, o sea, justo es muy importante que sepamos que yo no solamente soy una mujer que estudió ingeniería física, que hace investigación en física de partículas, sino que también soy una mujer que tiene muchos gustos, intereses que no tienen nada que ver con ciencias, ¿no? A mí me gusta mucho hacer actividades al aire libre, cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza, me gusta mucho acampar, me gusta hacer senderismo, todo esto. También no solamente me interesa el feminismo y, por ejemplo, la física, sino que soy apasionada del medio ambiente y pues me interesa mucho cualquier tema que tenga que ver con conservación de la naturaleza, etcétera. Me gusta mucho leer, me gusta leer ficción, leo muchas novelas, también me gusta ver series, películas, o sea, todo eso. Salir con mis amigos, convivir con mi familia, hacer deporte, o sea, todo, muchas cosas. Paula, recomiéndanos una lectura, una película, algo para que justo ahora con la pandemia y que no se puede ir al cine como antes se hacía, alguna película que tú recomiendes a nuestra Claro. audiencia, una lectura fácil, Paula, porque luego pareciera ser que las lecturas de ciencia siempre son muy complicadas, pero algo para incentivar el conocer la ciencia. Creo yo que algo muy, bueno, primero que nada, como para seguir con la temática de mujeres en la ciencia y cómo ha habido aportes de las mujeres a lo largo de la historia en todas las ciencias, me gustaría recomendarles sí un par de películas. Hay una película que se llama Ágora, sale Rachel Weisz. Es una película que habla de la historia de Hipatia de Alejandría. Ella era una mujer que era matemática, todo esto fue en la antigüedad y existe evidencia de que Hipatia de Alejandría descubrió que las órbitas planetarias eran elípticas mucho antes de Kepler, pero pues obviamente el mérito no se le dio a ella. Entonces, si les interesa esta historia, vayan a ver esta película que les digo, se llama Ágora. También existe otra que creo que es un poco más conocida, se llama Talentos Ocultos, y esta habla acerca de la historia de 3 mujeres negras que trabajaron en la NASA como computadoras. Eso es súper importante, ¿no? Las primeras computadoras eran personas y además eran mujeres, ¿no? Entonces, una computadora, el primer término, era alguien que se dedicaba a hacer muchos cálculos de forma muy rigurosa, ¿no? Entonces, habla de las primeras computadoras que trabajaban en la NASA, que eran estas 3 mujeres, y nos cuenta la historia de cómo fue vivir a mediados del siglo XX, el haber trabajado en la NASA cuando pues esta era una institución que estaba surgiendo, y de cómo se vivían las distintas discriminaciones que vivía la gente a pesar de ya vivir bueno, no, sí, seguía habiendo segregación en Estados Unidos. Entonces, esta es la segunda que les recomiendo, se llama Talentos Ocultos. Después hay una tercera que creo que esa está en Netflix únicamente, pero es la de la historia de Marie Curie, ya no me acuerdo cómo se llama, déjenme buscarla. Pero es muy buena, ¿no? Entonces, si les interesó la pequeña anécdota que les conté de Marie Curie, esta es mi tercera recomendación. Se llama Radioactiva, creo.
Sí, o Madame Curie. Me parece que ese es el título en España, Madame Curie. Pero bueno, ahí aparece en Netflix. Y después tengo 2 libros que son mis recomendaciones. Por si tienen alguna sobrina, alguna conocida que sea una niña que le interese las ciencias, o incluso para ustedes. Yo los he leído y son muy buenos referentes. Son libros que traen ilustraciones, son libros de texto pequeños que pueden leerlos como cuentos. El primero se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y habla de historias de mujeres extraordinarias, ¿no? Entonces, como les digo, la visibilidad y la representación es muy importante. Entonces, estas son referencias que podemos usar. Y como segundo libro hay otro que se llama Mujeres de Ciencia. Entonces, nos habla de 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Ese lo pueden buscar. Está escrito e ilustrado por Rachel Ignotowski y pues es también una muy buena referencia. Y si les interesa saber más de ciencias, les recomiendo mucho esta serie de Cosmos, que les digo, la versión original es de Carl Sagan. La pueden encontrar en YouTube. O hay una versión más reciente, por si no quieren ver algo que salió ya hace muchos años, que se llama igual Cosmos y es de Neil deGrasse Tyson, que también lo pueden ver. Creo que son muy buenos referentes de ciencias. Recuerden que las ciencias no tienen por qué ser complicadas, o sea, no tienen por qué no disfrutarse, no tienen por qué estar leyendo un libro de ciencias al que no le entienden nada. Yo eso lo entendí hasta muy tarde porque en la prepa y todavía en la universidad sufrí mucho con algunos libros de ciencia, pero no, o sea, no tenemos por qué sufrir el conocimiento científico. Si no estamos entendiendo algo, no es culpa de quien lo está leyendo, sino es culpa de quien lo está escribiendo, de quien lo está, de quien lo está transmitiendo, sí, justamente. Paola, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 23 años. Paola, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión de Generando Cambios. Justamente el conocer estas experiencias seguramente nos va a dar otros panoramas. Muchas gracias, Paola, por tu participación este día en Voceras por una Vida Libre de Violencia. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante esta sesión. Esperamos que la hayan disfrutado mucho. Nos vemos muy pronto en la siguiente sesión. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias.